Bien, pueden sentarse mis hermanos. Esta mañana continuamos nuestra serie de parábolas. Hoy vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 18. Lucas 18. Y vamos a estar estudiando acerca de la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo y el publicano. Lucas 18. Y vamos a leer desde el versículo 9. Es una parábola corta hasta el versículo 14. Dice la palabra del Señor: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Y el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Verso 12. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Verso 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Verso 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Señor, te damos gracias esta mañana. Gracias, Señor, porque podemos abrir tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Tu palabra, Señor, alumbra nuestro entendimiento. Tu palabra, Señor, abre nuestros ojos, Señor. Te rogamos, Padre, que esta mañana por tu Espíritu tú hables a nuestro corazón, Señor, que lo que cada uno de nosotros necesitamos escuchar de parte tuya, Señor, cale en nuestra mente y en nuestro corazón, y que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de tu palabra, que podamos atesorar estas verdades, meditarlas y compartirlas también con aquellos que están a nuestro alrededor. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Esta parábola se resume muy sencillamente de la siguiente manera: dos hombres van al templo a orar y al final uno de ellos regresa justificado delante de Dios. Uno de ellos regresa perdonado, uno de ellos regresa limpio, uno de ellos regresa en paz. Quiera el Señor que por medio de esta enseñanza nos ayude, nos ilustre, nos guíe en las verdades de esta parábola. A medida que vamos viendo esta parábola, también quiero que pensemos cuáles son nuestras motivaciones por las cuales venimos el domingo a alabar al Señor. ¿Cuáles son las motivaciones por las cuales llegamos a este lugar? ¿Cierto? Examinemos nuestro corazón y que el Espíritu Santo despierte en nosotros lo que es correcto y agradable delante de Él. Entonces comienza en el verso 9 y dice, y nos da el propósito por el cual el Señor Jesús estaba mencionando esta parábola, y dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. El Señor Jesús siempre estaba rodeado de personas que querían oírle, querían escucharle, querían saber cosas nuevas. Y el Señor también conocía los corazones de estas personas que estaban a su alrededor. Y aquí entonces se dirige a esas personas que dice que confiaban en sí mismas como justos. Y vamos a ver a lo largo de esta parábola esto de qué es ser justo. Porque a los ojos de Dios, la justicia de Dios es supremamente importante. Y entender y comprender esta verdad es supremamente importante para nuestras vidas. ¿Quién podrá ser declarado justo delante de Dios? ¿Cómo nos podremos acercar a Dios para que Él nos declare justos? No sé cuándo ustedes justos, la palabra justificado significa que uno no pueda tenerse, o que uno no pueda ser acusado de algo, o que tenga uno alguna cuenta pendiente, ¿sí? Tener algo pendiente, sino todo lo contrario, está a paz y salvo, no debe nada, ¿cierto? Siempre pongo el ejemplo de cuando alguien acaba de pagar la última cuota del carro, la última cuota de la casa o la última cuota de un préstamo,
que dice uno, ay, voy a guardar este recibito casi como para marcar, porque ahí dice pagado, cancelado, ya no debe nada, ¿sí? Si alguien viene a reclamarme, mira, ya está pagado, ya está saldado. O cuando uno tiene que salir corriendo a última hora porque le van a cortar la luz o el agua, ¿cierto? Y entonces, ¿qué hace uno? Vuelve a pagar y entonces, no, por favor, no me corte porque mira, aquí está el recibo. No debo, ya pagué, ya cancelé, ¿cierto? La justicia de Dios no es cualquier justicia. Dios dice cómo nos debemos acercar a Él. No nos podemos acercar a Dios de maneras descuidadas. No nos podemos acercar a Dios como nosotros pensamos que debemos acercarnos a Dios. La única manera para acercarnos a Dios es a través de lo que Él ha dicho, cómo Él lo ha dicho. Entonces, pensando en eso, el Señor dice en el verso 10, 2 hombres subieron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro publicano. Y aquí encontramos un contraste. Un fariseo, un hombre conocedor de la ley, un hombre religioso, un hombre casi que intachable a los ojos humanos, ¿sí? Y por el otro lado, un publicano, un recaudador de impuestos, un hombre que tenía mala fama, un hombre que tal vez los demás lo señalaban y lo acusaban de ser ladrón, de hacer negocios ilícitos, de no ser una buena persona. Y entonces el Señor Jesús le encanta poner esos contrastes. A los ojos humanos, un hombre muy bueno, y a los ojos de los hombres también otro hombre aparentemente muy malo, ladrón, recaudador de impuestos, que eso, ¿a quién le gustaba que viniera alguien a su casa y le exigiera el impuesto y si no lo tenía, mira a ver cómo lo paga, pero tienes que pagar el impuesto? No se debe dejar de pagar el impuesto. A nadie le gustaba que alguien viniera a cobrar esos impuestos de esa manera. Verso 11. Entonces vamos a ver el contraste de cómo estas dos personas se acercan a Dios. El primero de ellos, el fariseo, venía y dice que vinieron ¿a qué? A orar, ¿cierto? Subieron al templo. ¿A qué venían? A orar. Y vamos a recordar eso. Venían a orar. Y entonces este fariseo dice que puesto en pie, oraba consigo mismo. De esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. No soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero, ni aun como este publicano. ¿Qué tipo de oración es esa? Diría yo, ¿no? Por eso dice que oraba, ¿para quién? Consigo mismo. Esa oración no subió a la presencia de Dios. Esa oración no pasó el techo. Estaba orando para sí mismo. Se estaba alabando, se estaba vanagloriando a sí mismo. No soy como los demás. Y vamos a ver a los ojos de Dios realmente quiénes somos. Pero este hombre tenía un concepto de sí muy alto. Era un hombre que se creía o pensaba o tenía un concepto más alto de sí que el que debía tener. Pensaba que era santo y más aún que Dios estaba en deuda con él, porque luego dice en el verso, en el siguiente versículo, en el verso 12, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Aún hacía más de lo que la ley pedía. Increíble, ¿no? Hacía más. Y entonces uno diría, pues, qué persona tan perfecta, qué persona tan santa. Hace más aún. Si hay que dar el diezmo, pues yo doy más. ¿Sí? Y entonces Dios debe verme con buenos ojos. Porque es que mire lo que yo soy. No hago el mal, no le hago mal a nadie, no soy adúltero, no soy ladrón. No soy como esos otros malos hombres, pero dice que su motivación era incorrecta. Era un hombre que se justificaba delante de Dios a través de sus propias obras.
Lo que él hacía pensaba que era correcto, pensaba que eso iba a agradar a Dios. En contraste con este publicano, que lo vamos a ver ahorita, cómo se acerca a Dios. Un hombre que viene a orar, pero viene con necesidad. La oración es hablar con Dios. La oración es, yo vengo a Dios, le expongo mi necesidad, ¿cierto? Vengo a Dios justamente porque tengo necesidad, ¿cierto? Y espero recibir de Él también una respuesta. Aquí hay un principio. Dios ve la disposición y el objetivo con el cual nos presentamos a Él. Y yo pregunto esta mañana, una aplicación para nosotros. A veces nos acostumbramos a hacer las cosas, ¿no? Y entonces venimos el domingo porque hay que venir, ¿cierto? Porque no hay más que hacer. O porque es costumbre que los cristianos el domingo se reúnan en la iglesia y vengan a la iglesia, ¿cierto? Y es costumbre que entonces los cristianos vengan y canten y lean la Biblia y escuchen una enseñanza y se den un abrazo y se devuelvan a su casa. ¿Sí? Pensemos, ¿cuál es la motivación por el cual nos acercamos a Dios el domingo cuando venimos juntos? A veces venimos porque es que si no vengo, de pronto me regañan, ¿cierto? Tengo el compromiso, porque si no vengo, entonces ¿quién va a poner las sillas? ¿Cierto? Porque si no vengo, entonces ¿quién va a traer el pan o el jugo? Y entonces vengo es por el compromiso de lo que tengo que hacer. Pero de nuevo, ¿para qué venimos? Si venimos, si la razón de venir es el Señor, primero el Señor. Está bien hacer el jugo, está bien traer las cosas, está bien poner las sillas, está bien hacer lo que hay que hacer, pero primero el Señor. Y preguntémonos, al salir de acá, ¿cómo salimos? ¿Hubo algo en nuestro corazón? ¿Hubo algún cambio en nuestra mente? Dios nos habló, Dios me dijo algo, me devuelvo a mi casa tal vez pensando y diciendo, Señor, gracias por tu palabra, gracias porque me edificaste, gracias porque eso era lo que necesitaba oír esta mañana, gracias por tu consuelo, gracias por tu amor, también gracias por la exhortación, gracias Señor por el hermano que se paró aquí al frente a instruirme, a enseñarme, gracias Señor porque eres tan bueno, eres tan santo, porque hoy te conocí más. ¿Cuál es la motivación por la cual nos acercamos a Dios? Este fariseo vino para justificarse y decir, Dios, yo soy muy bueno, no hago mal. Y mire, más aún, doy más diezmos, más aún, ayuno tantas veces. Pero al final vamos a ver qué pasó con todo esto. Bien, entonces, en esta oración, que no es una oración propiamente dicha la de este fariseo, vemos lo siguiente, que era una oración que no tenía gratitud, no viene con acción de gracias, no viene reconociendo a Dios en su oración, diciendo, Señor, nosotros como creyentes cuando nos acercamos a Dios deberíamos decir, Señor, gracias porque soy lo que soy por tu gracia y tu misericordia, ¿cierto? Nos acercamos a Dios no por lo que bueno que somos, nos acercamos a Dios es porque Él ha permitido que nos podamos acercar a Él por su gracia y su misericordia. Este hombre no tenía una palabra de gratitud para con Dios, se apoyaba en su propia justicia. En Romanos 10:3 es un pasaje muy revelador sobre esto, dice ahí en Romanos 10:3, más adelantico, hablando de esas propias justicias. Ya voy a llegar allá. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Este hombre ignoraba de qué se trataba la justicia de Dios. No se puede uno acercar a Dios por sus buenas obras. No se puede uno acercar a Dios creyendo que haciendo buenas obras Él nos va a aceptar delante de Él. Y entonces
dice que procuraba establecer la suya propia. ¿Se acuerdan de Caín y Abel? ¿Cómo fue que se acercó Caín? ¿Qué trajo? De lo mejor del fruto de la tierra. Pero ¿cómo había dicho Dios que se debía acercar a él? ¿Cuál es la ofrenda que Dios iba a ser agradable delante de él? La de un sacrificio, la sangre derramada de un cordero. Y así fue la ofrenda de Abel. ¿Y por qué Dios se agradó de la ofrenda de Abel y no de la de Caín? Por eso mismo. Porque Abel ofreció conforme Dios dijo que se debía ofrecer, a través del sacrificio de un animal y el derramamiento de su sangre. Este fariseo creía que con lo que hacía podía agradar a Dios, pero estaba equivocado, estaba errado. También se acercó a Dios, pero de una manera arrogante. En esa oración nunca dice qué necesita, sino más bien expresa lo que él puede hacer, ¿cierto? Para supuestamente agradar a Dios. No manifiesta lo que él necesita. Bien, ahora veamos la oración de el publicano en el verso 13. Es una oración humilde en contraste con esta oración orgullosa de este fariseo. Dice en el verso 13: mas el publicano, estando de lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Me llama la atención cuando dice que estando lejos. Recuerdan que dice que subían al templo a orar, ¿no? Y tal vez este hombre, el fariseo, estaba ya más adelante, pero este hombre llegó hasta cierto punto y dijo: no me siento digno de venir a la presencia de Dios. Había algo en su conciencia que le impedía como acercarse, ¿sí? Y entonces dice que se mantuvo a lo lejos, a distancia. Tenía un sentimiento de indignidad para no acercarse a Dios. Reconocía que no merecía el favor de Dios. Luego dice que no quería alzar los ojos al cielo, indicando su pesar en su corazón ante la conciencia de su pecado. Se para a lo lejos, su vista está puesta en el suelo, ni siquiera es capaz de levantarla porque se siente tan apesadumbrado por su condición, por su pecado. Y luego dice que se golpeaba el pecho, ¿sí? Como quien dice, como si Dios le dijese a él directamente: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Se acuerdan lo que Dios le dijo a Adán y a Eva cuando pecaron? ¿Cierto? ¿Qué hiciste? ¿Cierto? E inmediatamente se dieron cuenta que habían hecho mal. Y entonces se golpeaba. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y tal vez se repetía muchas veces: ¿qué has hecho? Y entonces llega a la conclusión: miserable de mí. Soy un miserable, porque soy un pecador, porque soy un esclavo del pecado. Y tal vez este judío tenía razón de este publicano. Lo juzgó, no sabemos si fuera así, pero lo juzgó como ladrón, lo juzgó como adúltero, lo juzgó como una persona no justa. Y tal vez era cierto. Y él dice: me siento tan miserable en esta condición. Y entonces eleva esta oración al Señor y le dice: Dios, sé propicio a mí, pecador. Sé propicio a mí, pecador. Y esta es una oración impresionante, porque este hombre es convencido de su pecado. Dios le convence de su pecado. Y entonces declara: soy pecador. Y la manera para presentarnos primero delante de Dios, para que Él nos acepte, es reconocer que somos pecadores. Porque es lo que Dios necesita tratar para poder acercarnos a Él. Dios es un Dios santo que no admite el pecado delante de su presencia. Pero también en su amor, Él quiere reconciliar al hombre pecador.
quiere transformarle, quiere limpiar su pecado, quiere borrar su pecado para que el hombre pueda acercarse a Dios. Y entonces este hombre dice: Señor, sé propicio a mi pecador. No apela a ninguna otra cosa sino al favor y la misericordia de Dios. Sé propicio. Bendito el Señor esta mañana, porque si hoy estamos aquí, no ha sido por nuestras obras, no ha sido por nuestras justicias, no ha sido porque lo merezcamos, ha sido por la misericordia y el favor de Dios para con nosotros. Cuando un día dijimos: Señor, soy pecador, estoy tan cansado, estoy tan perdido, no sé qué hacer, mis relaciones con las personas, con mis hijos, con mis familiares, mis problemas de orgullo, mis problemas de trago, lo que sea. Estoy cansado, Señor. Te necesito. Sé propicio a mí. Cuando habla de esa propiciación, significa que Dios ha provisto algo a favor nuestro. Y ese algo es una persona, Cristo. Él es nuestra propiciación. Él es el que ha pagado por nosotros. En Romanos 3:5 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. La justicia de Dios tiene que ver con su Hijo Jesucristo, con lo que Jesús hizo en la cruz, con su sacrificio, con su muerte, con su sepultura, con su resurrección. Venir al Señor, aparte de Cristo, es imposible. La única manera para venir a Dios es por medio de su Hijo Jesucristo. Él es el camino, la verdad, Él es la vida. No hay otra manera de acercarnos a Dios. En 1 Juan 2:2 dice: y Él es la propiciación, hablando de Jesús, por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Aquí también hay otro principio. No hay misericordia posible por parte de Dios sin la necesaria propiciación por parte de Cristo. Dios no ejerce su misericordia por decir: pecaste, está bien, te perdono. No. Pecaste, alguien tiene que pagar. Por eso la paga del pecado es la muerte. Y por eso fue que Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que morir, sufrir el juicio de la ira de Dios. Por eso es que el pecado es tan terrible a los ojos de Dios, tan terrible, que lo único que pudo satisfacer la ira de Dios fue la sangre de su propio Hijo, Jesucristo. Entonces, la próxima vez que tú o yo vayamos a pecar y que seamos conscientes que vamos a pecar, pensemos: esto costó la sangre de Cristo. Siempre el pecado está en relación con la sangre de Cristo. Pero también no hay pecado más grande que la sangre de Cristo no pueda perdonar, no pueda limpiar. Y también, como creyentes, el camino está abierto para venir a la presencia de Dios. En Hebreos 10 nos habla de eso, de que cuando el Señor Jesús resucitó entre los muertos, el velo se rompió. Hay un camino nuevo para acercarnos a Dios. Pero no nos acercamos por nuestras propias justicias, no nos acercamos por nuestras propias bondades, nos acercamos en virtud de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Esta mañana, cuando participamos de la cena: gracias, Señor, por tu sangre derramada, porque eso es lo que satisface el juicio y la ira de Dios. No son mis obras, no es lo que yo trato de hacer bueno, es lo que Jesús ya hizo por mí. Por eso lo alabamos, por eso le bendecimos, por eso hacemos memoria de Él. No podemos olvidarnos jamás de esa sangre. Y por eso el Señor no es un mandamiento para nosotros como iglesia: hagan memoria, hagan memoria. Cuando pequemos, cuando caigamos como creyentes, ¿cuál es nuestra reacción ante esto? Confesar el pecado, ponernos a cuentas con Dios, ¿cierto? Y levantarnos, no quedarnos allí postrados, sino decir: gracias, Señor, porque la sangre de Jesucristo me lava, me limpia de todo pecado, de toda maldad, y ahora puedo venir, puedo acercarme con confianza delante de la presencia del Señor.
¿Cuál fue el resultado de todo esto? El verso 14. Os digo, dice el Señor, que hablando del publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué contraste? Si Jesús hubiera preguntado a las personas, ¿cuál, al comienzo de la historia, cuál de estos recibiría el favor de Dios? Entonces la mayoría diría, pues ese fariseo, es que es una persona intachable. Mientras que ese publicano, ¿qué se va a merecer poder venir a la presencia de Dios? Jamás. Mira cómo es el pensamiento de Dios, ¿no? Voltea al final toda la historia y nos sorprende. ¿Cómo así que este hombre que es intachable, tan perfecto, no pueda entrar, no pueda tener comunión con Dios? Eso es increíble. ¿Y cómo así que este publicano tan malvado, ladrón, adúltero, puede acercarse? ¿Qué hizo la diferencia? El corazón humilde. Porque es que para reconocer el pecado, mis hermanos, se necesita humildad, ¿cierto? Para reconocer el pecado se necesita decir, sí, Señor, tú tienes la razón, soy pecador. Y me avergüenzo y me duele. Pero también, Señor, gracias, porque no me quedo allí, o no me dejas allí postrado, como diciendo Pablo, diría Pablo, miserable de mí, golpeándome el pecho. Es que soy un pecador, es que soy un pecador, es que soy un pecador. No. Tengo opción de salir de allí, de esa condición. Ahora tengo la opción de que en Cristo, Él ahora es mi Padre, yo soy su Hijo. Por eso es que puedo venir a la mesa del Señor. ¿Quién se pudiera acercar a la mesa del Señor que no tuviera pecado? Ninguno de nosotros. Pero nos acercamos es por Cristo. Porque Dios nos ve en Cristo, limpios, santos, perfectos. Gracias, Señor, por semejante favor, semejante bendición. Esa es la gracia tan abundante, tan maravillosa que tenemos cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Y al final entonces dice el Señor, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Por eso es que también dice la Biblia que no escogió Dios de lo más sabio de este mundo, sino de lo vil, de lo menospreciado. ¿Y a quién quisiera identificarse así? ¿Quién es usted? No, es que yo soy un vil, yo soy un menospreciado. Nadie. Pero delante de la presencia de Dios, cuando Dios se pone y se para frente a nosotros, es tal su grandeza, es tal su santidad, que tenemos que decir, Señor, es que estoy tan lejos, así como este publicano, es que ni siquiera me atrevo a acercarme. ¿Cómo me puedo acercar a ti ante tal santidad? Este fariseo se estaba comparando erróneamente, porque se estaba comparando con los demás hombres. Fatal error. El punto de comparación es Dios mismo. Y ante la santidad de Dios, nadie puede acercarse a Él. Pero Él no quiere eso, sino que ha provisto en su misericordia un precioso Salvador, que es Jesucristo, Señor nuestro. Quiero finalmente compartirles ilustrar estos momentos donde hombres se acercaron a Dios reconociendo su pecado y cómo recibieron ese perdón de parte del Señor. Pedro, no lo vamos a buscar por tiempo, pero Pedro en Lucas 5:8 le dice al Señor, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Soy hombre pecador. ¿Cómo no se puede añadir? El pecador consciente de su pecado descubre la diferencia entre él y Dios. ¿Sabes? Somos diferentes. Dios es muy santo, ¿sí? Nosotros somos tan pecadores, pero en Cristo Jesús somos hijos de Dios, redimidos por su sangre, que pecamos sí, pero que si pecamos, ya no practicamos el pecado. Es la diferencia entre un no creyente y un creyente. No practicamos el pecado, y la sangre de Jesucristo, cuando
por el Espíritu Santo nos revela el pecado, lo confesamos. El malhechor en la cruz, en Lucas 23, le dice el malhechor, el uno le dice al otro, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. ¿Qué contraste? Yo sí merecía. Este ladrón decía, yo sí merezco estar aquí por lo que he hecho, pero este que está aquí al lado nuestro, ningún mal hizo. ¿Qué diferencia? Ningún mal hizo. ¿Y el Señor qué le dijo? De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. El hijo pródigo dice, cuando vuelve en sí, dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado tu hijo. ¿Pero qué hace Dios en su misericordia? Lo recibe. Le quita esas ropas sucias, podridas, y lo viste con vestidos nuevos, lo limpia y lo sienta a su mesa, y es más, hace una gran fiesta y dice, mi hijo estaba perdido y ahora es hallado. Estaba muerto y ahora vive. Esos éramos nosotros. Esa es la gracia y ese es el favor de Dios. El publicano, como lo veíamos, sé propicio a mi pecador. Job, en Job 44 dice, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job decía, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El Señor perdonó a Job. Isaías 6, en el capítulo 6, cuando es el llamado de Isaías, dice Isaías ante la presencia del Señor, ante la santidad de Dios, dice, ay de mí, que soy muerto, siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, que he visto con mis ojos al Rey. Y la respuesta del ángel es, que es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Gracias al Señor. Yo digo, ser consciente del pecado es un acto que el Señor de alguna manera nos lleva a humillarnos. Pero por el otro lado es saber que Dios puede quitar, perdonar, limpiar, borrar, echar a lo profundo del mar ese pecado. ¡Ay, qué bendición! Porque ya no soy eso. Ya no soy eso, ya soy una nueva criatura, ya soy un hijo de Dios, lavado, limpiado, perdonado, restaurado. Ya conozco a Dios vivo y verdadero. Finalmente David en el Salmo 51 dice, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Cómo se lava el pecado? Me lavo las manitas con agua y jabón, se las presento a Cristo, humilde en oración. Ten mucho cuidadito, mirad por dónde vas. Jesús está mirando, di siempre la verdad. Bueno, esa es una canción que cantaba de niño. Pero ¿cómo se lava el pecado? Aunque te laves con lejía y pongas jabón sobre ti, todos tus pecados están delante de Jehová. Lávate en la sangre de Cristo el Salvador. Lávate en la sangre de Cristo el Salvador. Todos tus pecados Él los limpiará y tu corazón, cual nieve, quedará. ¡Ay, qué hermosura! Qué hermosura volver a nuestras casas y saber que el Señor nos ha perdonado, que el Señor nos ha limpiado. Y quiero terminar ahí en estas palabras, que quiero que siempre que ustedes lean estas palabras en Romanos capítulo 5, Romanos 5:1. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno es volver a casa y que el Señor vaya con nosotros, ¿sí? Que no volvamos solos, sino que volvamos a la casa con la bendición, con el perdón, con el amor, con la paz del Señor.
¿Cuántas veces no hemos venido a este lugar cargados, tristes, pensativos, con problemas? ¿Saben que el pecado es como tener a veces maletas aquí encima, ¿no? Bultos, ¿sí? Y qué bueno poder dejar siempre esos bultos en el Señor y decir, Señor, aquí está este bulto, aquí está este pecado. Y recibo por tu gracia tu perdón, recibo por tu gracia tu amor, recibo por tu gracia la libertad a la que me has llamado. Dice ahí en el verso 5, capítulo 5, versículo 1, el escenario aquí es un tribunal donde el hombre está siendo juzgado por su pecado. Pero este hombre ha puesto su fe y su confianza en el Señor Jesucristo, en la sangre derramada, en ese cordero que es nuestra propiciación. Y entonces sale el juez y va a dar la sentencia. O lo condena o lo declara limpio, inocente, justo. Y entonces dice que ha sido justificado, y entonces lo dice en una voz fuerte. Hagan de cuenta como cuando uno está esperando, ahorita estamos esperando que se proclame el nuevo Papa, ¿no? Y entonces la expectativa del mundo, ¿de quién será ese nuevo Papa? ¿Cierto? Pero aquí este juez va a dar un veredicto, o lo va a condenar o lo va a declarar justo, santo, sin pecado. Y entonces dice, ha sido justificado, 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 perdonado, limpiado, puede volver a su casa, puede tener paz, hay comunión, hay restauración. Qué buena noticia. Me imagino la gente allí saltando, gritando, brincando. Nos ha perdonado, no por lo que yo hiciera, sino por lo que Él hizo. Este fariseo vino diciendo yo. La justificación tiene que ver con que tú lo has hecho todo, absolutamente todo. Nada se compara con eso, mis hermanos. Absolutamente nada es comparable con lo que Él ha hecho. Por muy buenas intenciones que yo pueda tener, nada, dice la Biblia que esos son trapos de inmundicia. Nada se compara con lo que nuestro buen amado Señor Jesucristo, derramando su sangre, hizo por nosotros. Entonces, mis hermanos, volvamos a casa agradecidos, recibiendo esta paz, pensando, meditando en estas verdades, porque este hombre regresó justificado, se puso en la posición correcta. Soy pecador, pero tú sabes que cuando te pones en la posición correcta, cuando te humillas delante de Dios, Él te levanta, Él te exalta, te dice, ya no más, tú eres mi hijo, vamos, adelante. Y puedes que vuelvas a caer, está bien, pero yo estoy allí y vamos a crecer y vas a ir caminando conmigo, y en la medida en que vamos teniendo comunión con Dios, no vamos a querer hacer más pecado, como el marrano que va y se revuelca, ¿cierto? Lo hace por su propia naturaleza, pero nosotros no somos marranos, nosotros somos corderos limpiados, perdonados por la sangre de Cristo Jesús. Señor, te damos tantas gracias por estas verdades, estos principios, estas parábolas, Señor, que como siempre nos sorprenden, Señor, la manera como es tu reino, Señor, el reino de los cielos. No es para aquellos que se ufanan, que se creen en sus propias justicias para acercarse a Dios, Señor, sino es todo lo contrario, es aquellos que se humillan, aquellos, Señor, que se ponen en la posición correcta a los ojos tuyos como pecadores, y por eso mismo, Señor, son beneficiarios de ese amor, de esa misericordia, de ese perdón. Gracias por Jesucristo, que es nuestro sustituto, nuestra propiciación. Él fue el sacrificio perfecto. Él fue nuestro sustituto perfecto en la cruz del Calvario, Señor. Gracias, bendito Dios, que esta mañana podamos regresar a casa gozosos de haber escuchado estas buenas noticias, Señor, y también podamos meditarlas, pensarlas y darte gracias por toda la eternidad, Señor. Ayúdanos a compartir estas verdades en el nombre de Cristo Jesús. Amén.